Todo comenzó en una mañana que tenía todo para ser igual a cualquier otra. La calle principal del pueblo aún estaba vacía. El aire frío parecía detenido en el tiempo. Y nadie imaginaba que, en pocos minutos, algo rompería la rutina de todos. Fue cuando el reloj de la plaza marcó una hora que no existía. Un único campanazo, seco, solitario, a las 4:13. Todo el pueblo seguía dormido, pero alguien lo escuchó. Y esa persona fue la primera en darse cuenta de que algo no estaba bien. Al principio, parecía solo un detalle sin importancia. Pero, poco después del campanazo, un objeto apareció en el centro de la plaza, colocado tan discretamente, que ninguno de los habitantes pudo explicar de dónde había salido. Algunos juraron que no estaba allí la noche anterior. Otros dijeron haber visto a alguien pasar, pero nadie pudo describir su rostro. Aún así, todos coincidieron en algo. Ese objeto no debería estar allí. Y, curiosamente, quien notó una pequeña marca grabada en su superficie fue justamente la persona que menos interés tenía en involucrarse. Pero, a partir de ese momento, todo aquello que parecía insignificante comenzó a conectarse de una forma que nadie esperaba. Es extraño pensar que toda la historia podría haberse evitado si alguien se hubiese detenido a mirar con más atención aquella mañana. Pero nadie miró lo suficiente, y lo que estaba a punto de suceder ya no podía detenerse. Capítulo 1. La llegada de la señal. La mañana en que todo comenzó, Mateo Álvarez abrió la biblioteca municipal con la misma rutina tranquila de siempre. Era temprano, demasiado temprano incluso para él, y la luz del amanecer apenas rozaba los tejados irregulares de San Aurelio, un pueblo pequeño, silencioso y acostumbrado a despertares lentos. La plaza central estaba desierta. No se escuchaba el bullicio de los comerciantes, ni el repiqueteo de los estudiantes cruzando la calle, ni siquiera el sonido de los pájaros que solían posarse en el viejo reloj de la torre. Había una calma tan profunda que parecía artificial, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Mientras acomodaba las llaves detrás del mostrador, un sonido inesperado estremeció el silencio. Un único campanazo, seco, metálico, que resonó con una vibración inquietante. Mateo se quedó inmóvil. El reloj de la torre nunca daba campanadas a esa hora. Ni siquiera funcionaba antes de las 6 de la mañana. Pero esa campanada sonó clara, firme, y marcó algo imposible, las 4:13. Un número que no correspondía a ninguna tradición, ningún desajuste común, ningún funcionamiento mecánico conocido del viejo reloj. Mateo se acercó a la ventana. La plaza seguía vacía, iluminada apenas por el tenue brillo azulado del amanecer. No había señales de movimiento, ni de alguien que hubiese manipulado el reloj. Parecía que el pueblo entero dormía, ajeno al hecho de que algo imposible acababa de ocurrir. No había explicación. Y, sin embargo, Mateo sintió una inquietud recorrerle la espalda, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Intentó ignorarlo. Lo intentó de verdad, pero un detalle no salía de su mente. A esa hora nadie debía estar despierto, y, sin embargo, él no había sido el único en oírlo. No tardó en comprobarlo. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y doña Elvira entró con la respiración entrecortada. Era la mujer más anciana del pueblo, y jamás salía de casa tan temprano. «Mateo, ¿lo escuchaste?», preguntó sin saludar siquiera. «¿El campanazo?». «Sí», respondió él. Doña Elvira apretó su bolso contra el pecho. «No fue normal», murmuró. «Lo escuché desde mi cocina, pensé en lo peor. Ese sonido no anuncia nada bueno». Mateo no supo qué responder. Lo extraño era que pensaba lo mismo, aunque no quería admitirlo. El reloj de la torre solo daba campanadas especiales cuando fallecía alguien del pueblo, y siempre a mediodía. Nunca de madrugada. Antes de que pudiera tranquilizarla, doña Elvira se acercó a la ventana y frunció el ceño. «¿Qué es eso?», señaló. Mateo siguió la dirección de su dedo. En el centro de la plaza, justo al lado del viejo chafariz, había un objeto que no había estado allí la noche anterior. Era visible, aunque no demasiado grande, discreto, pero imposible de ignorar. Mateo sintió que la inquietud se transformaba en sospecha. «Eso no es de aquí», dijo Elvira, temblando. «Lo sé», respondió él. Sin pensarlo demasiado, Mateo salió de la biblioteca y cruzó la calle. El aire frío le golpeó el rostro, y la sensación de que algo estaba fuera de lugar creció a cada paso. En mitad de la plaza estaba una caja metálica, del tamaño de un libro grueso, perfectamente colocada sobre el suelo de piedra.
No tenía tapa, cerradura ni bisagras visibles. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fue una marca grabada en la superficie. Una línea vertical, otra atravesándola, y debajo, un pequeño símbolo, simple pero perturbadoramente familiar. Mateo pasó la yema de los dedos sobre la marca. El metal estaba frío, casi helado, como si hubiese sido colocado allí minutos antes. ¿Qué es eso?, preguntó una voz detrás de él. Era Julián Herrera, dueño de la tienda del pueblo. Estaba pálido, con los brazos cruzados, como si temiera acercarse. No lo sé, murmuró Mateo. No parece algo normal. Intentó levantar la caja, pero no pudo moverla. No estaba atornillada al suelo, ni adherida con nada visible. Simplemente no se movía, como si formara parte de la propia piedra de la plaza. Mejor no la toques, dijo Julián, retrocediendo un paso. No me gusta esto, Mateo. Mateo iba a responderle, cuando escuchó pasos rápidos aproximándose. Ramiro Duarte, el cartero del pueblo, llegó corriendo, sudoroso y con el rostro completamente desencajado. ¿La vieron?, preguntó mirando directamente la caja. ¿De verdad apareció sola? Nadie sabe de dónde salió, respondió Mateo. Ramiro se pasó la mano por el rostro, nervioso. Encontré algo en mi puerta esta madrugada, algo que no debería estar ahí. Lo dejé en casa. Pensé que era una broma, pero ahora... ¿Qué encontraste, Ramiro?, preguntó Mateo. El cartero abrió la boca, pero se quedó en silencio. Su expresión cambió de golpe, como si un pensamiento oscuro lo atravesara. Necesito irme, murmuró. Tengo que comprobar algo. Ramiro, espera. Pero el hombre ya estaba alejándose, casi huyendo. La plaza quedó en un silencio extraño. La caja seguía inmóvil. La marca seguía ahí. Y Mateo sintió, por primera vez, que aquello no era una coincidencia. A mediodía, el pueblo entero comentaba lo sucedido. La noticia del campanazo y de la misteriosa caja se había extendido como pólvora. Pero algo aún más inquietante ocurrió. Ramiro Duarte no volvió. No asistió a su trabajo. No estuvo en su casa. No fue visto en ningún callejón, tienda o camino del pueblo. Desapareció. Sin una pista, sin testigos, sin una sola señal de hacia dónde había ido. San Aurelio no era un lugar donde la gente simplemente desaparecía. Y esa ausencia repentina estremeció a todos. Mateo, incapaz de quitarse el peso de encima, volvió a la plaza al atardecer. Se acercó nuevamente a la caja, y entonces notó algo que le heló la sangre. La marca grabada había cambiado. Antes era una simple figura. Ahora había 3 líneas, 3 trazos profundos, como si alguien hubiese regresado para modificarlos. Pero nadie había visto nada. Nadie había oído nada. Nadie podía explicar cómo había ocurrido. Mateo dio un paso atrás. El campanazo a las 4:13. La caja que nadie podía mover. El símbolo que cambiaba. El cartero desaparecido. Había demasiadas piezas sueltas. Demasiadas preguntas sin respuesta. Y, aunque aún no podía demostrarlo, Mateo sospechaba una cosa. Todo estaba conectado. Y ese era apenas el primer día. La mañana siguiente al descubrimiento del llavero dorado amaneció envuelta en una niebla espesa que cubría la pequeña ciudad de Valdemora como un manto silencioso. Para algunos, aquel fenómeno era normal en esa época del año. Para mí, sin embargo, la niebla tenía un peso extraño, casi simbólico, como si anunciara algo que aún no podía comprender. Pero, igual que con las cosas importantes de la vida, decidí ignorarlo. Me levanté temprano, más por la inquietud que llevaba clavada en el pecho desde la noche anterior que por hábito. El llavero seguía sobre mi mesa, brillando suavemente bajo la luz tenue de la lámpara. Parecía mirarme, como si me invitara a seguir un camino que yo aún no había aceptado recorrer. Antes de ir al trabajo, me detuve a observarlo otra vez. La llave, pequeña y antigua, tenía grabadas unas letras que no había notado antes, FHC. Corrí los dedos sobre ellas, intentando recordar si alguna vez había visto ese tipo de marca en la ciudad, pero nada me sonaba familiar. Lo lógico hubiera sido preguntarle a alguien, preguntar en la comisaría o incluso preguntar si alguien había perdido un llavero. Pero algo dentro de mí, quizá la misma parte que siempre teme romper la rutina, me frenó. Me dije que no era asunto mío. Esa fue la primera señal que ignoré. Caminar hacia el café donde trabajaba siempre había sido mi momento favorito del día. Las calles empedradas, las fachadas antiguas, las casas de madera con balcones floridos.
Valdemora tenía la tranquilidad de esos lugares donde nunca pasa nada grave y, cuando pasa, todos se enteran en cuestión de minutos. Sin embargo, ese día la ciudad se sentía diferente. No solo por la niebla. Había un silencio extraño, un silencio que no era natural para una mañana de lunes. Solo escuchaba el eco de mis pasos y, en algún momento, el maullido lejano de un gato. Enfrente del edificio del antiguo ayuntamiento, vi algo que me hizo detenerme por un instante. Una figura femenina parada junto a la fuente seca. Estaba muy quieta, como si esperara a alguien. Su cabello oscuro caía sobre un abrigo que me pareció demasiado fino para el frío de esa mañana. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo en su postura que me resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Antes de que pudiera acercarme, un camión pasó por la calle. Tuve que apartarme un segundo. Cuando la vista volvió a la fuente, ella ya no estaba. No había rastro alguno de sus pasos ni de su figura moviéndose entre la niebla. Simplemente había desaparecido. Eso debió haber sido suficiente para que mi alarma interna sonara con fuerza, pero lo atribuí al clima, a mis ojos, a mi imaginación. Otra señal que ignoré. Llegué al café unos minutos antes de abrir. El local era pequeño, acogedor, con paredes cubiertas de fotografías antiguas de la ciudad. La dueña, la señora Catalina Heras, solía decir que Valdemora tenía demasiadas historias olvidadas y que esas fotos eran un intento de recordarlas. Pero ese día, al entrar, percibí algo raro. La foto más grande, una tomada hace 50 años frente al edificio del ayuntamiento, estaba torcida. La enderecé sin pensar mucho, pero cuando mis dedos tocaron el marco, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por la foto, sino porque en la imagen, entre la multitud, había una mujer con un abrigo muy parecido al que había visto hace apenas unos minutos en la fuente. No podía ser. Las coincidencias existen, me dije. Sí, existen, pero algunas pesan demasiado para ser coincidencia. Dejé todo como estaba y fui a preparar las mesas. Catalina llegó media hora después, saludándome con la energía que siempre tenía pese a sus 60 y tantos años. Pero noté que venía con el ceño fruncido, como si algo le preocupara. ¿Pasó algo?, le pregunté mientras limpiaba la barra. Ella dudó un segundo antes de responder. No lo sé, Elías, siento como si hubiera olvidado algo importante esta mañana, dijo, apoyándose en el mostrador. Como si hubiera mirado algo que no debería haber visto. ¿No te pasa a veces? Trague saliva. Sí, me pasaba. Me estaba pasando desde anoche. Pero, como siempre, decidí callarlo. Pensé que sonaría ridículo. Otra señal ignorada. La primera parte del día transcurrió con normalidad, o al menos tanto como podía ser para mí, que no lograba apartar de la mente ni la mujer de la fuente ni el llavero que seguía guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Cada vez que metía la mano para tomar algo, lo sentía ahí, frío y pesado, como si reclamara atención. Me incomodaba tanto la sensación que, en un momento de la mañana, fui al baño y estuve a punto de dejarlo sobre el lavamanos y olvidarme de él. Pero algo, un impulso extraño, me detuvo. ¿Por qué no podía librarme de algo que ni siquiera sabía a quién pertenecía? Volví al salón sin respuestas. Alrededor del mediodía, entró un hombre alto, de complexión delgada, vestido con una chaqueta marrón y un sombrero gastado. No lo había visto antes en la ciudad, y eso ya era raro. Valdemora no era un destino turístico. Para muchos, ni siquiera aparecía en los mapas. El hombre pidió un café sin azúcar y se sentó cerca de la ventana, desde donde podía ver la plaza principal. Cada cierto tiempo se giraba para mirarme. No de manera agresiva, pero sí como quien estudia un detalle que no termina de encajarle. Cuando le llevé el café, él habló antes de que yo pudiera dar la vuelta para irme. Benito Levero el que leves en el bolsillo izquierdo. Me quedé helado. No había sacado el llavero en ningún momento desde que llegué al trabajo. Ni siquiera lo había mencionado. Y aún así, él sabía exactamente dónde estaba. Perdón, fue lo único que pude decir. El hombre tomó el café con calma, sopló la superficie caliente y luego añadió: ten cuidado con lo que encuentras en el bosque. A veces, las cosas perdidas quieren ser encontradas, pero no siempre por la persona correcta. Sus palabras me atravesaron como una aguja fría. Intenté preguntarle qué sabía, cómo lo sabía, pero él hizo un gesto con la mano, como quien cierra una conversación antes de que empiece realmente. Cuando volví a mirarlo 2 minutos después, ya no estaba. El café seguía humeando sobre la mesa, exactamente como la mujer en la fuente.
Volví a casa después del turno con la cabeza llena de preguntas sin respuestas. La ciudad, ya sin niebla, parecía más tranquila, pero esa tranquilidad era engañosa. Algo estaba cambiando, algo que yo no lograba comprender. Al llegar a mi habitación, tomé el llavero y lo observé una vez más. Esta vez, bajo la luz del atardecer, las letras FHC parecían aún más nítidas. Me pregunté si debía tirarlo, entregarlo, esconderlo. Pero una voz interna, una que no era la mía, parecía decir: no lo hagas. Todavía no. Lo dejé sobre mi mesa y me recosté. Me prometí que mañana intentaría averiguar de dónde venía esa llave. Pero, sin saberlo, ya era demasiado tarde. Las señales estaban ahí, y yo había elegido ignorarlas todas. Capítulo 2. La primera señal que ignoré. La mañana siguiente al descubrimiento del llavero dorado amaneció envuelta en una niebla espesa que cubría la pequeña ciudad de Valdemora como un manto silencioso. Para algunos, aquel fenómeno era normal en esa época del año. Para mí, sin embargo, la niebla tenía un peso extraño, casi simbólico, como si anunciara algo que aún no podía comprender. Pero, igual que con las cosas importantes de la vida, decidí ignorarlo. Me levanté temprano, más por la inquietud que llevaba clavada en el pecho desde la noche anterior que por hábito. El llavero seguía sobre mi mesa, brillando suavemente bajo la luz tenue de la lámpara. Parecía mirarme, como si me invitara a seguir un camino que yo aún no había aceptado recorrer. Antes de ir al trabajo, me detuve a observarlo otra vez. La llave, pequeña y antigua, tenía grabadas unas letras que no había notado antes: FHC. Corrí los dedos sobre ellas, intentando recordar si alguna vez había visto ese tipo de marca en la ciudad, pero nada me sonaba familiar. Lo lógico hubiera sido preguntarle a alguien, preguntar en la comisaría o incluso preguntar si alguien había perdido un llavero. Pero algo dentro de mí, quizá la misma parte que siempre teme romper la rutina, me frenó. Me dije que no era asunto mío. Esa fue la primera señal que ignoré. Caminar hacia el café donde trabajaba siempre había sido mi momento favorito del día. Las calles empedradas, las fachadas antiguas, las casas de madera con balcones floridos. Valdemora tenía la tranquilidad de esos lugares donde nunca pasa nada grave y, cuando pasa, todos se enteran en cuestión de minutos. Sin embargo, ese día la ciudad se sentía diferente. No solo por la niebla. Había un silencio extraño, un silencio que no era natural para una mañana de lunes. Solo escuchaba el eco de mis pasos y, en algún momento, el maullido lejano de un gato. Enfrente del edificio del antiguo ayuntamiento, vi algo que me hizo detenerme por un instante, una figura femenina parada junto a la fuente seca. Estaba muy quieta, como si esperara a alguien. Su cabello oscuro caía sobre un abrigo que me pareció demasiado fino para el frío de esa mañana. No podía distinguir sus rasgos, pero había algo en su postura que me resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Antes de que pudiera acercarme, un camión pasó por la calle. Tuve que apartarme un segundo. Cuando la vista volvió a la fuente, ella ya no estaba. No había rastro alguno de sus pasos ni de su figura moviéndose entre la niebla. Simplemente había desaparecido. Eso debió haber sido suficiente para que mi alarma interna sonara con fuerza, pero lo atribuí al clima, a mis ojos, a mi imaginación. Otra señal que ignoré. Llegué al café unos minutos antes de abrir. El local era pequeño, acogedor, con paredes cubiertas de fotografías antiguas de la ciudad. La dueña, la señora Catalina Heras, solía decir que Valdemora tenía demasiadas historias olvidadas, y que esas fotos eran un intento de recordarlas. Pero ese día, al entrar, percibí algo raro. La foto más grande, una tomada hace 50 años frente al edificio del ayuntamiento, estaba torcida. La enderecé sin pensar mucho, pero cuando mis dedos tocaron el marco, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por la foto, sino porque en la imagen, entre la multitud, había una mujer con un abrigo muy parecido al que había visto hace apenas unos minutos en la fuente. No podía ser. Las coincidencias existen, me dije. Sí, existen, pero algunas pesan demasiado para ser coincidencia. Dejé todo como estaba y fui a preparar las mesas. Catalina llegó media hora después, saludándome con la energía que siempre tenía pese a sus 60 y tantos años. Pero noté que venía con el ceño fruncido, como si algo le preocupara. ¿Pasó algo?, le pregunté mientras limpiaba la barra. Ella dudó un segundo antes de responder. No lo sé, Elías, siento como si hubiera olvidado algo importante esta mañana, dijo, apoyándose en el mostrador.
como si hubiera mirado algo que no debería haber visto. ¿No te pasa a veces? Trague saliva. Sí, me pasaba. Me estaba pasando desde anoche. Pero, como siempre, decidí callarlo. Pensé que sonaría ridículo. Otra señal ignorada. La primera parte del día transcurrió con normalidad, o al menos tanto como podía ser para mí, que no lograba apartar de la mente ni la mujer de la fuente ni el llavero que seguía guardado en el bolsillo de mi chaqueta. Cada vez que metía la mano para tomar algo, lo sentía ahí, frío y pesado, como si reclamara atención. Me incomodaba tanto la sensación que, en un momento de la mañana, fui al baño y estuve a punto de dejarlo sobre el lavamanos y olvidarme de él. Pero algo, un impulso extraño, me detuvo. Porque no podía librarme de algo que ni siquiera sabía a quién pertenecía. Volví al salón sin respuestas. Alrededor del mediodía, entró un hombre alto, de complexión delgada, vestido con una chaqueta marrón y un sombrero gastado. No lo había visto antes en la ciudad, y eso ya era raro. Valdemora no era un destino turístico. Para muchos, ni siquiera aparecía en los mapas. El hombre pidió un café sin azúcar y se sentó cerca de la ventana, desde donde podía ver la plaza principal. Cada cierto tiempo se giraba para mirarme, no de manera agresiva, pero sí como quien estudia un detalle que no termina de encajarle. Cuando le llevé el café, él habló antes de que yo pudiera dar la vuelta para irme. Benito Levero el que leves en el bolsillo izquierdo. Me quedé helado. No había sacado el llavero en ningún momento desde que llegué al trabajo. Ni siquiera lo había mencionado. Y aún así, él sabía exactamente dónde estaba. ¿Perdón? Fue lo único que pude decir. El hombre tomó el café con calma, sopló la superficie caliente y luego añadió: ten cuidado con lo que encuentras en el bosque. A veces, las cosas perdidas quieren ser encontradas, pero no siempre por la persona correcta. Sus palabras me atravesaron como una aguja fría. Intenté preguntarle qué sabía, cómo lo sabía, pero él hizo un gesto con la mano, como quien cierra una conversación antes de que empiece realmente. Cuando volví a mirarlo 2 minutos después, ya no estaba. El café seguía humeando sobre la mesa, exactamente como la mujer en la fuente. Volví a casa después del turno con la cabeza llena de preguntas sin respuestas. La ciudad, ya sin niebla, parecía más tranquila, pero esa tranquilidad era engañosa. Algo estaba cambiando, algo que yo no lograba comprender. Al llegar a mi habitación, tomé el llavero y lo observé una vez más. Esta vez, bajo la luz del atardecer, las letras FHC parecían aún más nítidas. Me pregunté si debía tirarlo, entregarlo, esconderlo. Pero una voz interna, una que no era la mía, parecía decir: no lo hagas. Todavía no. Lo dejé sobre mi mesa y me recosté. Me prometí que mañana intentaría averiguar de dónde venía esa llave. Pero, sin saberlo, ya era demasiado tarde. Las señales estaban ahí, y yo había elegido ignorarlas todas. Capítulo 3. Cuando la ciudad empezó a cambiar. La mañana siguiente amaneció con un cielo extraño, casi metálico, como si una capa de luz artificial cubriera Valdemora. No era un amanecer común. El tono grisáceo hacía que todo pareciera más silencioso de lo normal, más lento, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Yo, sin embargo, desperté antes de que el primer rayo de luz se asomara por la ventana. Había soñado con la llave. En el sueño, la mujer de la fuente la sostenía entre los dedos, como si fuera un objeto precioso. Sonreía, pero era una sonrisa triste, llena de una melancolía que dolía solo de verla. Me tendía la llave, pero cada vez que intentaba alcanzarla, una sombra se interponía entre nosotros. Una sombra sin forma, pero con peso, con intención. Me desperté sudando, con una sensación amarga de que algo había avanzado sin que yo pudiera detenerlo. Y entonces oí el sonido, un golpeteo suave, rítmico, que venía de la sala. Me levanté de inmediato. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la casa mientras dormía. Mi segundo pensamiento fue peor. ¿Y si no era alguien, sino algo? Algo relacionado con el hombre del café o con la mujer que desapareció en la fuente. Algo que tenía que ver con la llave. Con el corazón acelerado, caminé hasta la sala. Abrí la puerta lentamente. El llavero estaba en el suelo. Yo lo había dejado sobre la mesa. Lo recuerdo perfectamente. No se había caído por accidente. Estaba lejos del borde, colocado en el centro. Y sin embargo, ahí estaba, como si hubiera sido arrojado. Me agaché para recogerlo y noté algo más. Debajo del llavero, en el piso, había una marca.
como un pequeño círculo quemado, oscuro, del tamaño exacto de la base de la llave. Ese era el momento en que cualquier persona razonable habría corrido a buscar ayuda, habría despertado a un vecino o llamado a la policía. Pero yo solo sentí una mezcla de miedo y curiosidad que me clavó los pies al suelo. La marca desapareció en cuestión de segundos, como si nunca hubiera estado allí. Pero yo la vi. Lo sé, no fue una ilusión. Intenté continuar mi mañana como si nada hubiera pasado. Me duché, me vestí y caminé hacia el trabajo. El aire estaba inusualmente pesado, casi denso, como si la atmósfera de Valdemora hubiera cambiado durante la noche. No había viento, no había pájaros, no había movimiento. Solo silencio. Al pasar por la plaza principal, noté una aglomeración de personas cerca de la fuente seca. Un grupo de vecinos murmuraba entre ellos, apuntando hacia el suelo. Mr. Khan Catella. ¿Qué pasó? Pregunté a una mujer mayor, la señora Odilia, que siempre estaba al tanto de cualquier cosa. Encontraron algo raro, susurró, y su mirada se nubló ligeramente. Una especie de símbolo, o mancha. No sabemos. Me abrí paso entre la gente hasta llegar al centro. En el borde de la fuente, había un símbolo marcado en la piedra. No era pintura. No era agua. Era como si el material hubiera sido erosionado desde dentro. Un círculo imperfecto y, dentro de él, 3 letras, FHC. La misma inscripción de la llave. Mi respiración se cortó por un instante. Miré alrededor, buscando alguna señal de la mujer que había visto el día anterior. No estaba. Tampoco el hombre del sombrero. Pero la sensación de que alguien me observaba era casi insoportable. Catalina, mi jefa, apareció entre la multitud. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Sabes algo de esto?, preguntó, sin rodeos. ¿Por qué lo dices?, contesté, intentando controlar mi voz. Porque ayer estabas raro, dijo con una sinceridad que me incomodó. Parecías distraído, preocupado. ¿Y ahora esto? No sé, Elías. Hay cosas que no me gustan. No supe qué decir. No podía contarle lo del hombre que conocía la existencia de la llave. Tampoco podía contarle que la mujer había desaparecido en la niebla. ¿Quién me creería? Además, una parte de mí sabía que, si empezaba a hablar, ya no habría vuelta atrás. Y yo aún no estaba listo para aceptar que algo estaba realmente mal en Valdemora. El café estaba casi vacío ese día. La gente prefería quedarse en casa cuando algo misterioso ocurría en la ciudad. Era la mentalidad de Valdemora. Si un perro ladra a la sombra, nadie se pregunta por qué la sombra está ahí. Simplemente cierran la puerta y esperan. Yo intenté mantener la rutina. Prepare café, limpie mesas, organize tazas. Pero mi mente estaba en otro lugar. Cada tanto, sacaba la llave de mi bolsillo y la observaba, buscando algún indicio, algún detalle que no hubiera visto antes. Pero era siempre lo mismo, la inscripción, el brillo extraño, la forma ligeramente curvada. A la 1 de la tarde, escuché el sonido de la campana de la puerta. Levanté la vista esperando ver a algún cliente habitual. Pero era otra vez él, el hombre del sombrero marrón. Entró sin prisa, como si el tiempo no le afectara. Su mirada recorrió el local hasta encontrarse con la mía. Sabía que vendrías hoy, dijo, sentándose en la misma mesa del día anterior. Yo no sabía si acercarme o salir corriendo. Pero al final, el impulso de buscar respuestas ganó. ¿Qué está pasando?, pregunté, poniendo el café frente a él. ¿Quién eres? ¿Qué significan esas letras? ¿Por qué aparecen en todas partes? Él inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara cuánta información podía darme. Valdemora está despertando, respondió con calma. Y tú eres parte de eso, te guste o no. No entiendo nada, dije, frustrado. La llave que encontraste no es un objeto cualquiera. Es un marcador. Una señal de que algo ha sido abierto y no debería estarlo. Mis dedos se crisparon. ¿Abierto? ¿Dónde? El hombre sonrió. No una sonrisa amable. Era una sonrisa de alguien que sabe demasiado. En el bosque, muy cerca del lugar donde estabas anoche. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Quise preguntarle cómo sabía dónde había estado, pero él levantó una mano para callarme. No eres el único que ha encontrado una señal, dijo. Otros también la vieron, aunque no de la misma forma. ¿Qué otros? Él se inclinó hacia adelante. La mujer de la fuente, por ejemplo. Mi corazón dio un salto. ¿Quién es ella? Alguien que ya no puede ayudarte, respondió, con un tono grave. Alguien que también ignoró la primera señal.
Un silencio pesado cayó entre nosotros. Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera formular alguna, el hombre añadió: y te advierto algo, Elías, no vuelvas al bosque esta noche. No todavía. Cuando me giré para buscar un vaso, apenas un segundo, y volví a mirar, ya no estaba. Otra desaparición imposible. Otra señal que no podía ignorar. Esa noche, mientras regresaba a casa, sentí que la ciudad entera respiraba de forma diferente. Asomada desde las ventanas, la gente observaba la calle con recelo. Las luces parpadeaban sin razón. Y el aire parecía cargado de electricidad. Cuando llegué a mi habitación, encontré algo sobre mi mesa. La llave, pero no solo la llave. Debajo de ella, había una nota escrita con letra apurada. No estás solo, pero debes elegir de qué lado estás antes de que la ciudad lo haga por ti. La firma al final de la nota me hizo estremecer. FHC. No sabía quién o qué era, pero ya no podía fingir que nada estaba pasando. Valdemora estaba cambiando, y yo estaba atrapado en el centro de algo que apenas comenzaba. Capítulo 4. Ecos en el bosque. La noche cayó sobre Valdemora con una rapidez inquietante. No hubo atardecer, ni el típico tono anaranjado que teñía las montañas al final del día. Simplemente, la luz se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta gigantesca sobre el cielo. Yo estaba sentado frente a la nota que había aparecido en mi habitación, incapaz de apartar la mirada de las iniciales FHC. No sabía si eran una advertencia, una firma o un desafío. Tal vez las tres cosas, pero lo que más me perturbaba era el hecho de que la nota no estaba allí cuando salí esa mañana. Alguien había entrado en mi casa, alguien que conocía mi nombre, mis movimientos y, peor aún, sabía que yo había comenzado a entender demasiado. La llave brillaba sobre el papel como si absorbiera la luz de la habitación. La tomé entre mis dedos. Al tacto estaba tibia, lo cual no tenía ningún sentido. No debería estarlo. No había sol, no había calor. Sin embargo, parecía viva. Respiraba, de alguna manera, como si algo dentro de ella estuviera esperando que yo hiciera lo que fuera que esperaba. Respire hondo. Miré la ventana. El bosque quedaba a unos minutos caminando. El hombre del sombrero me había advertido que no volviera allí. Pero las advertencias, en Valdemora, siempre llegaban tarde. Y yo ya estaba demasiado dentro para salir. Tomé mi chaqueta, guardé la llave en el bolsillo y salí. Las calles estaban casi vacías, salvo por algunas ventanas entreabiertas desde las cuales los vecinos observaban la noche con una mezcla de miedo y curiosidad. Las luces titilaban, proyectando sombras que parecían moverse ligeramente más lento que los cuerpos que las creaban. Mientras avanzaba hacia el borde del bosque, oí un silbido lejano. Era un sonido agudo, como el viento pasando entre las ramas, pero Valdemora estaba sin viento desde hacía días. El aire estaba inmóvil, espeso, como si contuviera algo que no debía escapar. El camino hacia la entrada del bosque estaba en completo silencio. No había grillos, ni aves nocturnas, ni el crujido de hojas bajo patas de animales. Nada, un silencio tan absoluto que los latidos de mi corazón parecían un tambor en mi propio pecho. Al llegar al límite del bosque, dudé. La advertencia del hombre resonó en mi memoria. No vuelvas al bosque esta noche. No todavía. Pero algo más fuerte que la prudencia me empujaba dentro. Una intuition. O tal vez la llave. Cerré los ojos un instante y di el primer paso. Una vez dentro, la oscuridad cambió. No era negra, sino azulada, como un humo tenue que flotaba a ras del suelo. Las ramas parecían inclinarse hacia mí, y el olor a humedad era más intenso que nunca. Caminé despacio, guiado por un impulso que no comprendía. No sabía a dónde me dirigía exactamente, hasta que mis pies me llevaron al claro donde había estado la noche anterior. Nada había cambiado, a primera vista, pero entonces lo vi. En el centro del claro, donde antes no había nada, ahora había una estructura. Pequeña, metálica, como una caja rectangular sostenida por un trípode oxidado. Tenía el mismo símbolo grabado en su superficie, FHC. Sentí un escalofrío intenso recorrerme la espalda. Miesert Khan Katela. La caja estaba cerrada con una ranura estrecha en la parte superior. Apenas un hueco, como si estuviera hecha para que algo encajara allí. Algo del tamaño de una llave. Mi respiración se detuvo al comprenderlo. Saqué la llave de mi bolsillo. La sostuve frente a mí. La caja parecía responder a su presencia. Un leve brillo recorrió sus bordes. No puede ser, susurré.
Justo en ese instante, una rama se quebró a mis espaldas. Me giré de golpe, con el corazón acelerado. Y ahí estaba ella, la mujer de la fuente, la misma que había visto desaparecer entre la neblina. Pero ahora su rostro estaba pálido, sus ojos más oscuros, como si algo hubiera absorbido su energía. ¿Eres tú?, pregunté, dando un paso atrás. No deberías estar aquí, Mateo, dijo con una voz débil pero firme. No esta noche. ¿Qué está pasando?, pregunté. ¿Qué significa esa caja? ¿Qué es FHC? ¿Y por qué desapareciste? Ella cerró los ojos un segundo, como si reunir fuerzas fuera doloroso. No desaparecí, corrigió. Fui llamada. Mi piel se erizó. ¿Llamada? ¿Por quién? Ella miró hacia la caja. Por eso. ¿Qué es? Una puerta, susurró. Una puerta que no debe abrirse. Treg saliva. ¿Y la llave? La llave. Tomó aire con esfuerzo. Activa lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Ella me miró con una mezcla de miedo y compasión. Lo que se perdió. Y lo que nunca debió encontrarse. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Necesito respuestas, dije, con voz temblorosa. Ya no puedo huir. No necesitas respuestas, dijo ella, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Necesitas salir. Ahora. ¿Por qué? La mujer abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, un ruido ensordecedor resonó en el bosque. Un zumbido profundo, casi metálico, surgió desde el suelo, como si algo debajo de nosotros estuviera despertando. Ella retrocedió, aterrada. Llegaron demasiado pronto, murmuró. No era hoy, no debía ser hoy. ¿Quiénes? No respondió. La niebla comenzó a elevarse desde la tierra, espesa, rápida, como si tuviera vida propia. La caja vibró, y la llave en mi mano se calentó dolorosamente. La mujer gritó. «¡Corre, Mateo!» Pero yo no podía moverme. Un sonido se expandió por el bosque, un eco que parecía venir de todas partes. Un susurro, o muchos, voces superpuestas, murmurando algo en un idioma antiguo, incomprensible. La mujer me empujó con fuerza. «¡Cor!» Y entonces, la vi desaparecer otra vez. Pero esta vez no fue niebla, fue luz. Una luz blanca, intensa, que la rodeó completamente. Y luego, vacío. Ella ya no estaba. La llave en mi mano quemó como fuego vivo. Solté un grito y dejé caer la llave al suelo. Al hacerlo, la vibración cesó. La niebla se detuvo. El zumbido apagó. El silencio volvió. Pero la mujer no regresó. Temblando, recogí la llave. Aún estaba caliente, pero ya no ardía. Caminé hacia atrás, lejos del claro, sin perder de vista la caja. Algo en mí sabía que volvería a verla, y que no sería para recibir respuestas simples. Al llegar al borde del bosque, jadeando, escuché algo que me paralizó nuevamente. Un reloj. Un campanazzo. 4:13. Exactamente igual que aquella mañana. Valdemora estaba despertando. Y el bosque acababa de darme una prueba. Lo que sea que estuviera ocurriendo, ya no era solo un misterio. Era el comienzo de algo que nadie en la ciudad estaba preparado para enfrentar. Capítulo 5. La desaparición que nadie quería admitir. Dormí apenas 2 horas. O quizá no dormí. Quizá solo cerré los ojos y dejé que las imágenes del bosque se repitieran una y otra vez en mi mente. La caja vibrando, la luz tragándose a la mujer, las voces que parecían venir de las raíces mismas de la tierra. Y sobre todo, el sonido repetido del reloj marcando 4:13, un número que comenzaba a sentirse como un presagio. Cuando finalmente me levanté, la ciudad ya estaba despierta, pero algo en el ambiente había cambiado. Valdemora estaba inquieta, como si sus habitantes percibieran que algo se había roto durante la madrugada, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Me duché rápido y salí a la calle con la llave guardada en el bolsillo. Ya no la veía como un simple objeto, era una amenaza, y también una respuesta que yo todavía no sabía cómo interpretar. Me dirigí al café, caminando más rápido de lo habitual. Necesitaba ver a Catalina, o al menos asegurarme de que estaba bien, de que alguien, cualquiera, seguía siendo normal en medio de todo esto. Pero al llegar, algo me detuvo en seco. La puerta del café estaba entreabierta. A esa hora siempre estaba cerrada. Catalina era estricta con los horarios. Miré alrededor, asegurándome de que nadie me observaba, y empujé la puerta con cautela. El local estaba vacío. No había mesas movidas, no había señales de lucha,
no había ventanas rotas. Pero lo que más me inquietó fue que la cafetera seguía encendida, con el vapor escapando suavemente. Catalina odiaba dejar las máquinas funcionando sin supervisión. Algo estaba mal. Muy mal. Caminé hacia la trastienda, llamándola en voz baja. «Catalina, ¿estás ahí?» Nada. Empujé la puerta del pequeño cuarto donde guardábamos suministros y me congelé. El suelo estaba marcado. No con sangre, no con barro, con un símbolo. El mismo símbolo que había visto en la base de la fuente. El mismo que estaba en la caja del bosque. FHC. Solo que esta vez, había algo más. Dentro del símbolo, había una sola palabra escrita torpemente, como con prisa. Elegida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Catalina no estaba allí. Había desaparecido. Salí del café alterado, con la sensación de que me faltaba el aire. Miré a los lados buscando a alguien que pudiera haber visto algo, pero las calles de Valdemora parecían más vacías que nunca. De repente, me encontré frente a la tienda de don Silvio, el relojero. Él estaba abriendo la cortina metálica, gruñendo como siempre. «Buenos días, Mateo», saludó sin levantar la vista. «¿Has visto a Catalina?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «No», respondió mientras colocaba la llave en la puerta. «¿Por qué? ¿Ocurrió algo?». Quise decirle la verdad, pero algo dentro de mí me advirtió que no debía. No porque sospechara de él, sino porque intuía que cualquiera podía estar involucrado, que cualquiera podía ser observado, que cualquiera podía ser siguiente. Not a grave many. Solo pensé que la vería por aquí. Hoy abrió tarde. Don Silvio frunció el ceño. ¿Tarde? Pero si pasó por aquí hace 2 horas. Mi corazón se aceleró. Catalina pasó por aquí. ¿A qué hora? A eso de las 6. Se detuvo, me saludó y siguió caminando hacia la plaza. Parecía apurada. La plaza, el mismo lugar donde todo empezó. La mujer de la fuente. El símbolo marcado en la piedra. El reloj que se detenía en el mismo minuto. Un pensamiento inquietante surgió en mi mente. ¿Y vio si alguien la seguía? Don Silvio me miró extrañado, como si por primera vez notara algo extraño en mi comportamiento. «No lo sé, Mateo. Pero», hizo una pausa, «ahora que lo dices, escuché algo. El sonido de un reloj. No respire». «¿Un reloj?». «Sí», respondió. «Ese tic-tac lento, como el de un péndulo antiguo. Lo oí justo cuando ella pasó. El sonido. El maldito sonido del bosque. El reloj que marcaba 4:13. ¿De dónde venía el sonido?». Pregunté, temblando ligeramente. «De la plaza», dijo don Silvio, señalando con la cabeza. «Estoy casi seguro. Una parte de mí quiso correr hacia allí en ese momento. Otra parte quiso huir de la ciudad para siempre. Pero no podía hacer ninguna de las dos cosas sin saber qué le había ocurrido a Catalina. Llegué a la plaza minutos después, y antes de que pudiera acercarme a la fuente, oí un llamado. «Mateo». Me giré. Era Rosa, la dueña de la florería. Tenía el rostro pálido. «¿Sabías?», preguntó. «¿Saber qué?». «Lo de la desaparición». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Desaparición?», dije con voz apenas audible. «¿Catalina?». Rosa negó con la cabeza. «No, Mateo. No hablo de Catalina». Mi corazón golpeó fuerte. «Entonces, ¿quién?». Rosa respiró hondo y respondió. «Lucas, el hijo de la señora Odilia. Desapareció anoche. Lo vieron por última vez al borde del bosque, justo a la misma hora en que tú estabas allí». Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. La plaza pareció girar lentamente. El banco, la fuente, las sombras, todo parecía moverse con vida propia. «Yo no», intenté decir. «Yo no estuve con él. No vi a nadie». «No te estoy acusando», dijo Rosa suavemente. «Pero tú siempre notas cosas que otros no ven. Necesitamos tu ayuda, Mateo». Me quedé inmóvil. Esa frase, en cualquier otro momento, habría sido un halago. Pero ahora era una carga. «¿Dónde lo encontraron por última vez?», pregunté. «La policía encontró las huellas de sus zapatos en el sendero del bosque», respondió. «Se detienen justo frente a un claro». Mi respiración se quebró. «¿Un claro, vacío?». «Vacío», confirmó ella. «Sin rastros, sin señales de lucha. Nada. Era el mismo lugar. El mismo claro donde la mujer desapareció. El mismo claro donde la caja apareció. Hay algo más», agregó Rosa, bajando la voz. «Dijeron que encontraron un símbolo en la tierra. No hizo falta que lo dijera. Lo supe. FHC.
No pude evitarlo. Corrí por toda la plaza, crucé las calles, esquivé personas, ignoré miradas. Corrí hasta llegar a mi casa. Una vez dentro, cerré la puerta con llave, respirando acelerado. Saqué la llave metálica del bolsillo y la dejé sobre la mesa como si quemara. Tenía que pensar, tenía que entender. Había un patrón, un orden, un motivo por el cual la ciudad comenzaba a despertar de esa manera. Personas desaparecían, símbolos aparecían. La caja funcionaba como una puerta, y ahora Catalina. ¿Y Lucas? No podía quedarme sentado viendo cómo Valdemora se desmoronaba. Tenía que encontrar algo, cualquier pista. Tomé la llave, la observé y noté algo que antes había pasado por alto. Las letras FHC, aunque iguales en todos los objetos, estaban desgastadas, como si hubieran sido grabadas hace mucho tiempo, demasiado para pertenecer a alguien vivo. Y justo cuando comenzaba a unir ideas, un golpeteo sonó en mi ventana. Fuerte, urgent. Mi assert con cautela. Cuando abrí la cortina, casi grité. No era una persona, era un sobre. Alguien lo había dejado allí, pegado al vidrio con un alfiler viejo. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una sola oración. No busques a Catalina solo. Te están esperando en el claro. A medianoche. No había firma. Pero no hacía falta. Apoyado en el fondo del sobre había un reloj de bolsillo antiguo. Y sus agujas estaban detenidas en un minuto imposible. 4:13. Capítulo 6. El nombre que nadie debía pronunciar. La lluvia había regresado a Baldoro con una intensidad que parecía acompañar el ritmo nervioso del corazón de Mateo. El hallazgo de Lucía en el viejo granero había dejado más preguntas que respuestas. Estaba viva, sí, pero perdida en una especie de trance que nadie sabía explicar. Parecía haber regresado del borde de un abismo que solo ella había visto. Mateo pasó la noche entera en la pequeña habitación del centro médico rural, sentado en una silla incómoda, mirando cómo Lucía respiraba de forma lenta e irregular. A veces murmuraba palabras que no tenían sentido, o tal vez sí. No lo abras todavía. Él vuelve cuando lo llamamos. Cada phrase era un susurro que helaba la sangre. Cuando el sol comenzó a romper las nubes, la puerta se abrió sin hacer ruido. Era doña Estela, la mujer más vieja y misteriosa del pueblo. Nunca aparecía sin motivo. Su presencia sola parecía anunciar algo grave. ¿Puedo verla?, preguntó ella, sin mirar realmente a Mateo, como si su atención estuviera absorbida por algo invisible en la habitación. Mateo dudó unos segundos, pero al final asintió. Ella se acercó a la cama, puso una mano sobre la frente de Lucía y cerró los ojos. Lo sabía, murmuró. ¿Saber qué?, preguntó Mateo, irritado por los acertijos constantes. Esto no tenía que haber comenzado, no otra vez. Mateo dio un paso hacia ella. ¿Otra vez? ¿Qué está diciendo? Doña Estela abrió los ojos lentamente, y por un instante Mateo vio miedo. No preocupación, no tristeza, miedo real, como si la anciana estuviera reviviendo algo que había hecho todo lo posible para olvidar. Ese objeto que encontraste, dijo ella con voz quebrada, ese rompecabezas no es un juguete, Mateo. Su símbolo no es decorativo. Es una advertencia. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Advertencia de qué? La anciana tardó unos segundos en responder. De él. Mateo se quedó en silencio. ¿Quién es él? Pero doña Estela no respondió. Miró el rompecabezas, que Mateo llevaba en una bolsa sellada desde que lo había recuperado del granero, y retrocedió un paso. No debería estar aquí, susurró. Desde que su nombre se pronuncia, algo despierta. La forma en que lo dijo encendió nuevamente aquel temor que Mateo había sentido desde el primer día. Pero también encendió algo más fuerte, su determinación. Es suficiente, dijo, con voz firme. Necesito saber qué está pasando. Lucía casi perdió la vida. Alguien está jugando con nosotros. Y ya no pienso aceptar más medias verdades. La anciana lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. Muy bien, respondió. Entonces tienes que escucharlo todo, aunque no te guste lo que vas a oír. Se sentaron en la sala vacía del centro médico. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Doña Estela parecía más pequeña que nunca, como si el peso de sus palabras la encogiera. Ese rompecabezas, comenzó ella, fue creado hace muchos años por un hombre llamado Gaspar Landeros. Vivía en Baldoro cuando esto aún era un pueblo joven. Era un hombre brillante, sí, pero también inestable.
obsesionado con símbolos y con la idea de que podía guardar secretos dentro de objetos, como si la madera pudiera contener algo más que simples piezas. Mateo frunció el ceño. ¿Guardarlos? ¿Cómo? No en el sentido literal, dijo ella, negando con la cabeza. Él pensaba que ciertos patrones, ciertos símbolos repetidos, funcionaban como puertas, llaves, llamados. ¿Para qué? La anciana lo miró en silencio. Para conectar con alguien que no debía ser llamado. La frase quedó suspendida en el aire. Mateo sintió que el ambiente se volvía más pesado. Hace décadas, continuó ella, hubo otra desaparición en Baldoro. Una niña de 9 años. Julia se llamaba. Nadie la encontró jamás. Y, curiosamente, días antes, alguien había encontrado un objeto muy parecido a ese rompecabezas. Con el mismo símbolo. Mateo tragó saliva. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo, interrumpió ella, que cada vez que ese símbolo aparece, algo también aparece con él. Algo que busca, algo que reclama. Un rayo iluminó la sala. Mateo miró la bolsa sellada con el rompecabezas. Por un instante, le pareció que el símbolo brillaba, pero seguramente era la luz. ¿Y qué tiene que ver Lucía en todo esto? Preguntó. Ella vio algo que no debía, respondió doña Estela. Y eso la siguió. Por eso desapareció sin dejar rastro. No fue un secuestro, Mateo, fue un llamado. Mateo se levantó de golpe. No puede creer realmente que un objeto pueda. Tú mismo lo viste, lo interrumpió ella. Las huellas, la sangre, las señales que no parecían humanas. ¿De verdad crees que todo eso es casualidad? Mateo respiró hondo. Parte de él quería negar todo, pero la otra parte, la que había visto el estado en que Lucía fue encontrada, la que había sentido la energía extraña del granero, sabía que no podía ignorarlo. Entonces, ¿qué hago?, preguntó, casi en un susurro. Doña Estela señaló el rompecabezas. Tienes que terminarlo. Mateo abrió los ojos, sorprendido. ¿Terminarlo? Si todos dicen que no debe abrirse. Exacto, dijo ella. Pero ya se abrió parcialmente. Ya está activo. Solo alguien que no tema la verdad podrá completarlo, detener lo que sea que ha comenzado. Mateo miró el objeto dentro de la bolsa y sintió un nudo en el estómago. ¿Y es él? ¿Quién es? La anciana dudó. Parecía luchar internamente. Finalmente, sus labios se movieron y susurró. Landeros. Gaspar Landeros. Él nunca se fue realmente. Nunca murió del todo. Su nombre nunca debe pronunciarse porque cada vez que alguien lo hace, algo de él vuelve. Mateo sintió un golpe en el pecho, como si el aire se volviera denso. Aquella revelación conectaba cada punto, la desaparición de Julia décadas atrás, el símbolo, el rompecabezas, Lucía vagando en trance. Todo llevaba a un solo nombre. Entonces, dijo Mateo, levantando la mirada, dígame exactamente qué debo hacer. Doña Estela lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. Prepárate, Mateo, susurró. Porque cuando completes ese rompecabezas, él vendrá. Y solo entonces sabrás lo que realmente quiere. La lluvia se intensificó afuera, como si el cielo mismo temiera lo que estaba por venir. Y Mateo, sin darse cuenta, había dado el paso final hacia un misterio que no solo rodeaba a Baldoro, sino que llevaba décadas esperando por él.